Muy buenas a todos. Vamos a continuar con el movimiento obrero. Ya hemos visto cómo empiezan a organizarse para poder mejorar sus condiciones laborales, de trabajo, de vida en general. Lo hacen de una manera al principio desorganizada y sobre todo se centran en Gran Bretaña. Vimos que los primeros pasos o las primeras manifestaciones que hacen pues son el movimiento ludita o ludismo, que es la destrucción de máquinas. En segundo lugar, el asociacionismo, que será el padre de lo que luego conoceremos como el sindicalismo. Y en último lugar, el cartismo, que era intentar enviar cartas al Parlamento británico para convencerles de que esas condiciones o esa mejora de condiciones de vida para los obreros debía hacerse desde la legislación, desde arriba, pero tampoco sirvió de mucho. Así que el movimiento obrero decide que es hora de organizarse ideológicamente para poder hacer esos cambios que tanto desean desde el punto de vista político o desde una posición más bien política. A partir de ese momento vamos a encontrar diferentes tendencias ideológicas que intentarán internacionalizar el movimiento. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a encontrar es que se organizan políticamente en dos grandes tendencias. Por un lado vamos a tener el socialismo y por otro lado vamos a tener el anarquismo. No son excesivamente diferentes en sus inicios. Realmente el socialismo sería la gran ideología de la que luego derivará el anarquismo por una propia evolución de esa ideología socialista. El socialismo sí que vamos a encontrar que tiene dos tendencias, ¿vale? Dos corrientes. Por un lado van a estar los socialistas o el socialismo utópico y por otro lado vamos a tener el socialismo científico o marxista. Y después, como ya digo, el anarquismo. Utópico es un nombre que le ponen precisamente a este grupo de pensadores los propios marxistas o socialistas científicos. ¿Por qué? Porque las propuestas que planteaban les resultaban bastante complejas de llegar a concluir. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ver ese socialismo utópico. Bien, el socialismo utópico lo que hacía era propusieron una serie de formas de vida y de trabajo alternativas. Formas de vida y trabajo alternativas a lo que había en ese momento. Esos planteamientos, insisto, son difíciles de contextualizar o de hacer realidad y por eso se llevaron ese apodo que en realidad es el que se los quedó con posterioridad. ¿En qué consistió su ideología para que le llamasen utópicos? Bueno, pues entre sus propuestas ellos querían crear una sociedad ideal. Esta sociedad ideal estaría basada en la solidaridad, en la filantropía, es decir, el amor hacia el propio ser humano, hacia la condición humana, y el amor fraternal. Porque todos los hombres somos hermanos, por tanto, esa sociedad ideal se basaría precisamente en esas virtudes o en esos valores morales para poder fundar esa sociedad que ellos planteaban. ¿Estaban a favor de las novedades que presentaba la revolución industrial, de las novedades industriales? Pero en contra de los efectos negativos que habían llevado o que habían
llegado a ser los propios seres humanos. En contra de los efectos nocivos hacia los trabajadores. Bueno, consideran que la burguesía se ha corrompido tras las novedades industriales y que ha esclavizado de alguna manera a los trabajadores, etc. Bueno, pues esta es, digamos, la ideología. Ahora lo que vamos a ver son los ideólogos o las propuestas que presentan esos socialistas utópicos. Bueno, ideólogos entonces. A estos ideólogos los encontramos en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se mueven en ese baremo todos, ¿vale? El primer ideólogo que tenemos es Saint-Simon. Saint-Simon. Saint-Simon planteaba lo que conocemos como talleres nacionales. Planteó la creación de talleres nacionales. ¿Y qué significaba eso de talleres nacionales? Significaba que todo el mundo trabajaría en esos talleres, obviamente a nivel nacional, y que estos talleres estarían organizados, regidos y controlados por los más capaces, los más listos, los más inteligentes, los que más habilidades productivas en ese sentido tuviesen. Controlados por los más capacitados, que serían elegidos además democráticamente. Serían elegidos democráticamente. En estos talleres encontraríamos trabajando tanto a los propietarios como a los trabajadores como tal. En segundo lugar tenemos a Charles Fourier. ¿Qué es lo que plantea Charles Fourier? Lo que se conoció como falansterios. Creación de falansterios. Falansterios. ¿Qué era un falansterio? Una cooperativa autosuficiente. O sea, todos trabajarían para todos y no necesitarían nada más porque serían capaces de alimentarse y no necesitarían nada más. Aquí estarían obviamente, digamos, el sector agrícola, el industrial, etc. Y por último tenemos a Robert Owen. Robert Owen fue empresario y lo que hizo fue intentar mejorar las condiciones de vida, de trabajo, etcétera, de los trabajadores en sus propias fábricas. Concretamente lo hizo en la fábrica de Glasgow. Mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores en su fábrica de Glasgow. Y en segundo lugar intentó hacer algo similar a los falansterios, es decir, creó unas cooperativas autosuficientes, pero constituidas por 1.200 personas, que él creía que era la cantidad de personas necesarias para que se fuera capaz de sostenerse esa cooperativa. El problema está en que al final acabó también fracasando, pero lo intentó. Intentó crear comunidades autosuficientes
de 1.200 personas. Y esto realmente tenía buena vista, pero finalmente acabó fracasando. Esto lo intentó en Indiana, en su fábrica de Indiana. Pero fracasó. El propio Owen echó la culpa realmente a los propios trabajadores, porque al final, bueno, la condición humana se superpuso a todos los ideales o todas las utopías que él estaba